Llegamos hoy al cuarto y último domingo del tiempo de Adviento y la Iglesia en su sabiduría en este cuarto domingo, en cada uno de sus ciclos, nos presenta escenas previas al nacimiento del Señor. En el ciclo C, en el cual nos encontramos, la escena que se nos presenta es la de la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Y vamos a mirar esta escena que nos presenta San Lucas en paralelo con dos textos del Antiguo Testamento. El primero de ellos es el texto que encontramos en el libro de Samuel en el capítulo 6, el traslado del Arca de la Alianza hacia Jerusalén. Vamos a ver cómo Lucas nos va a plantear la escena de la visitación de la Santísima Virgen María en armonía con este pasaje, para mostrarnos que María es el Arca de la Nueva Alianza. Así como el Arca de la Alianza, lo más sagrado para el pueblo judío, en cuyo interior residía la presencia de Dios, la Shekinah, ahora el Arca de la Nueva Alianza será la Santísima Virgen María, en cuyo interior morará el Emmanuel, el Dios con nosotros. Vamos a ver entonces cómo Lucas presenta este paralelo del que estamos hablando. En el libro de Samuel vemos que empieza la redacción diciéndonos que David se levanta y se va hacia Jerusalén, que era el destino al cual se llevaba el Arca de la Alianza. En el Evangelio de San Lucas se nos va a presentar luego de que el ángel anuncia a María que concebirá por obra del Espíritu Santo a el Mesías, es decir, cuando la encarnación tiene lugar, dice que María Santísima se levanta, se va a toda prisa hacia la región montañosa de Judá. Aquí entonces vemos ya dos elementos de este paralelo. El primero es el levantarse, el irse a prisa, y el ir hacia la región montañosa, el ir hacia la montaña, el subir, el monte que representa siempre a Dios, la presencia de Dios. En un segundo lugar, Lucas nos presenta las palabras de Isabel, que cuando María llega, ella exclama: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mi casa? Esas son las mismas palabras que el libro de Samuel nos presenta en boca del rey David, cuando precisamente Usa, que toca el Arca de la Alianza, cae muerto en ese acto, y el rey David exclama: ¿cómo voy a llevar yo el Arca del Señor a mi casa? Y continúa este paralelo que Lucas está haciendo entre este texto de Samuel, el traslado del Arca de la Alianza, y la visitación de María portando en su seno la presencia de Dios mismo, visitando o trasladándose a casa de su prima Santa Isabel, cuando dice Lucas que ante el saludo de María, el niño Juan Bautista en el vientre de Isabel salta de alegría, salta de gozo. Es precisamente lo que va haciendo David delante del Arca de la Alianza, saltando de gozo, danzando de alegría. Y otro elemento que nos muestra este paralelo es el tiempo que dice este texto de Samuel que dura el Arca de la Alianza en la casa de Obededón. 3 meses dura el arca en la casa de Obededón, y Lucas nos narra que 3 meses dura María en la casa de su prima Isabel sirviéndole. Con esta descripción entonces que hace Lucas de la visita de María a su prima, lo que pretende mostrarnos es precisamente que María es el arca de la nueva alianza. Esa arca que Dios manda hacer a Moisés con materiales incorruptibles para llevar de modo digno la presencia de Dios en su interior, es ahora María en la nueva alianza. Dios crea a esta mujer, la hace incorruptible para que en su seno porte la presencia del Emmanuel, del Dios con nosotros. Así como el arca de la antigua alianza portaba las tablas de la ley, esta mujer ahora porta a Cristo, que es la plenitud de la ley. Así como el Arca de la Alianza portaba el pan de la presencia, esta mujer ahora porta a Cristo, el pan vivo que baja del cielo. De hecho, el Señor va a nacer en Belén, que significa justamente casa del pan. María entonces es el arca que en su seno lleva a este pan vivo que ha bajado del cielo. Y así como el Arca de la Alianza portaba en su interior la vara de Aarón, que era signo del sacerdocio, María va a llevar en su seno a quien es la plenitud del sacerdocio, el sumo y eterno sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Por qué a la manera de Melquisedec? Porque va a ofrecer ahora pan y vino, y los sacerdotes que participan del único sacerdocio de Cristo ofrecen justamente el sacrificio de Cristo a través del pan y del vino, en el cual el Señor entrega su cuerpo
y su sangre. María entonces es el arca de la nueva alianza que porta en su seno al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y reforcemos esta idea con uno de los salmos que muy hermosamente dice y que puede predicarse de Jesús: levántate, Señor, y sube, tú y el arca de tu santificación. Este levántate es un salmo que puede perfectamente predicarse de Jesucristo y de su resurrección. El Señor se levanta y sube a su morada eterna. Pero dice tú y el arca de tu santificación. Por eso entendemos también que el Señor lleva hasta su morada al arca de su santificación, a su Santísima Madre, que formó en su seno su naturaleza humana. Y es que esto va a tener plena coherencia cuando leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, su último versículo, se nos narra que se vio el arca de la alianza en el cielo y que inmediatamente ve esa arca, ve una señal en el cielo y que ve a una mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas en su cabeza, con la luna bajo sus pies, y que esa mujer da a luz al hijo varón que ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro. Ese hijo varón, por supuesto, es Cristo el Señor. Y esa mujer sin duda está personificando a María Santísima, que es quien da a luz a ese hijo varón. Ahí está entonces una clara conexión entre el arca de la alianza que ve Juan e inmediatamente a esta mujer vestida de sol que observa en el cielo, María como el arca de la alianza. Y en efecto este pasaje de Juan coincide con la madre del Señor. ¿En qué sentido? En que para la tradición judía el lugar en el cual se encuentra la reina madre es a la diestra del hijo, del rey. Y esto nos lo prueba el libro de los Reyes en su capítulo 2, verso 19, cuando se nos dice que Betsabé llegó a ver a Salomón para hacerle una petición. Salomón, el rey, se inclina ante su madre, le manda a buscar un trono a la madre que se ha puesto a su derecha. La madre se sienta a la derecha del rey y Salomón le dice a su madre: pide lo que quieras, que nada te será negado. Esto lo que quiero mostrar simplemente es que en la tradición judía el puesto de la Guevará, de la reina madre, era precisamente la diestra del rey. Así vemos el salmo que, alabando al rey, dice: a tu diestra está la reina vestida con oro de Ofir. Y recordemos que en el Evangelio, cuando la madre de los hermanos Zebedeo le dice al Señor que uno se ha puesto a su derecha y otro a su izquierda cuando el Señor está en su reino, el Señor le dice: no, porque esos puestos son para quienes el Padre lo tiene reservado. Entonces no podemos afirmar con certeza de quién sean esos puestos, pero la tradición judía nos está dando una pista de que a la diestra del rey es sentada la reina madre. Es cierto que María, como veíamos el domingo anterior, está también personificando a la hija de Sión, de la cual nos hablan las Escrituras, que sería ese remanente fiel de Israel, del pueblo judío. Y que, por supuesto, el texto nos habla de que esta mujer tiene un resto de hijos que son quienes hacen la voluntad de Dios y siguen los mandamientos de Cristo. Es decir, que se trata de la iglesia. Como decía San Agustín, ella que es madre de Cristo, que lo formó en su seno en cuanto a su naturaleza humana, Cristo que es cabeza de la iglesia, María por tanto es madre del cuerpo, de los miembros de Cristo su Hijo. Sabemos que en efecto el Señor nos las da en la cruz en la persona de su discípulo amado, de Juan. Aquí hay un paralelo también muy hermoso con textos de la Antigua Alianza, cuando vemos que el Señor dicta esta sentencia de que la mujer con dolor parirá hijos. Como María, ante el árbol de la cruz en el cual se nos da la vida, que es una especie de plenitud de ese árbol de la Antigua Alianza en la cual recibimos muerte por parte de nuestros primeros padres. Ahora en el árbol de la cruz recibimos la vida. Y María, como le había dicho Simeón, que una espada traspasará su corazón, en medio de los sufrimientos, en medio del dolor, Cristo la deja como madre. Pare ahí al resto de sus hijos, la iglesia que justamente brota del costado abierto de Cristo allí en la crucifixión. Entonces el Señor nos las deja como madre. Ella como la hija de Sión, Sión como la madre de las naciones, María entonces es la madre de la iglesia. Así como a Eva en la Antigua Alianza la veíamos como la madre de los vivientes, María viene a ser ahora la nueva Eva. De esto nos dan testimonios muy hermosos tanto Irineo de Lyon como Justino Mártir. Ambos hablan de María como la nueva Eva. Uno de ellos nos cuenta muy bellamente que el nudo que ató Eva con su desobediencia lo desató María con su
obediencia. Y también nos hablan en este paralelo de que la Virgen Eva, destinada a un hombre, escucha la voz de la serpiente, la obedece y concibe en su seno el pecado, la desgracia. Mientras que la Virgen, destinada también a un hombre, José, escucha la voz del ángel, la obedece y por su obediencia concibe en su ser alegría, gozo, la salvación para el mundo. Quiero hacer una anotación sobre esto que hace un momento decía de que María en el árbol de la cruz, en medio de los dolores, dio a luz al resto de sus hijos, a la iglesia. Digo que hago mención a esto porque este planteamiento se hace en medio de estas figuras que nos presentan los textos bíblicos. Y asimismo observamos en este capítulo 12 del Apocalipsis que se nos habla de que la mujer vestida de sol le entran los dolores de parto y da a luz. Recordemos que en cuanto al parto de nuestro Señor Jesucristo, algunos padres de la iglesia como San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio de Niza, por ejemplo, enseñan que el parto de la Santísima Virgen María fue un parto sin dolor. También lo enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que citando a San Jerónimo de Estridón nos presenta los argumentos bíblicos del por qué en efecto se llega a esta conclusión de que el parto de la Santísima Virgen fue sin dolor. Dice San Agustín que el niño salió del seno de María como cuando la luz traspasa el cristal, sin dolor. Y esto se nos plantea por el hecho de que la sentencia que Dios impone cuando sobreviene el pecado a causa de nuestros primeros padres, ahí Dios nuestro Padre dice a la mujer: parirás con dolor los hijos. Si bien nosotros creemos dogmáticamente que María fue inmaculada desde el momento mismo de su concepción, podríamos entender entonces que esta sentencia no se predicaba respecto de María y que por tanto su parto fue sin dolor. Y esto Jerónimo de Estridón lo explica muy interesante porque en el pasaje en el que se nos narra que María Santísima envolvió en pañales al niño, se nos deja claro que allí no había partera ni había nadie que le asistiera y que así como Dios nuestro Padre obró de manera milagrosa la concepción en ella, Dios nuestro Padre respetó la virginidad que usó de María y que en tal sentido entonces el parto de María fue sin dolor, respetando esa virginidad que el Señor le preservó, en contexto con Isaías, que nos habla de la señal según la cual la Virgen, la doncella, concebirá y dará a luz. Es decir, concibe siendo virgen, da a luz y continúa siendo virgen. Ese sería el planteamiento. Sin embargo, vale decir que no hay una enseñanza dogmática de la Iglesia en cuanto a esta hermosa creencia del parto o del nacimiento del Señor sin dolores por parte de María Santísima. Entonces, cuando en el Apocalipsis se nos habla de que le llegan los dolores a la mujer, por supuesto que en el lenguaje apocalíptico que aquí se utiliza, se está haciendo referencia a la plenitud de los tiempos. Llegada la plenitud de los tiempos, esta mujer da a luz al hijo varón que ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro. En tal sentido, lo que se quiere señalar es que el lenguaje apocalíptico no es un lenguaje literal, sino que hay figuras que la Iglesia ha sabido tomar y ha sabido explicar. Y bien, quiero terminar con un último paralelo que precisamente tiene que ver con María y con esa escena del Génesis, cuando Isabel le dice a María: bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esa expresión bendita entre las mujeres la encontramos en las Sagradas Escrituras en dos ocasiones. Primero respecto de Yael, una mujer casada, y luego en el libro de Judith, cuando precisamente se le dice a Judith bendita entre las mujeres, una mujer viuda. Pero miren la coincidencia, a ambas mujeres, tanto a Yael casada como a Judith viuda, se les dice justamente bendita entre las mujeres porque acaban con el mal, con el enemigo del pueblo, acaban con ese mal por la cabeza. Yael, por su parte, con un cincel, traspasa la sien, traspasa la cabeza de Sísara, el jefe de las tropas enemigas de Israel. El mal extirpado por la cabeza por una mujer. Y lo mismo Judith, que corta la cabeza de Holofernes, el jefe de las tropas del ejército enemigo de Israel,
corta la cabeza de Holofernes, salvando al pueblo de este peligro, de este enemigo. Y esto le vale entonces que se le diga bendita entre las mujeres. Esto tiene que ver con lo que vemos precisamente en el Génesis. El Señor Dios nuestro Padre, después del pecado de Adán y Eva, en lo que se ha llamado el protoevangelio, el capítulo 3, verso 15 del Génesis, va a decir: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella, la serpiente, su descendencia, te herirá en el talón, mientras que la descendencia de la mujer herirá y aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces estas dos mujeres, la una casada y la otra viuda, eran figuras de la mujer virgen cuya descendencia aplastaría definitivamente la cabeza de la serpiente. Y esta es la enemistad que vemos en ese mismo capítulo 12 del Apocalipsis entre la mujer que da luz al hijo varón y la serpiente. Pero Isabel, aparte de decir bendita entre las mujeres, añade bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué se había dicho respecto de la serpiente después del pecado? La sentencia de Dios sobre la serpiente había sido maldita entre todos los animales del campo, entre todas las bestias. Ahora Isabel va a decir bendita entre las mujeres, pero le añade y bendito el fruto de tu vientre, porque a la serpiente también se le dijo te arrastrarás sobre tu vientre. Es decir, lo más bajo, rastrero que había de la serpiente era su vientre que se arrastraba. Había una maldición sobre el vientre de la serpiente. Ahora Isabel le va a decir a María, bendito el fruto de tu vientre. Para Isabel, que está llena del Espíritu Santo, es bendita la mujer entre todas, y sin ningún reparo ha dicho, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita la madre, bendito el hijo. No quiere esto decir que haya igualdad sustancial entre la madre y el hijo, pero si quiere señalar este grado de exaltación tanto a la madre como al hijo. Entonces el fruto del arca de la nueva alianza es alabado también por Isabel. Por último, quedémonos con una enseñanza para la vida que tiene que ver con esta actitud pronta de María, esta prisa de María, pero no esta prisa que tenemos nosotros por resolver los afanes de este mundo, sino esta prisa por la caridad, por el servicio. Es la prisa que debemos tener nosotros por norte, apresurarnos al servicio del hermano. Y que siendo María, como dice Isabel, ¿de dónde a mí que la madre de mi Kyrios, de mi Señor, la Teotocos, la madre de Dios, de dónde que venga a mi casa? Esa actitud humilde de Isabel al exclamar esto tiene un mayor realce en la actitud humilde de María, que siendo justamente la madre del Señor, se va a servirle. Ya lo había dicho cuando el ángel le anuncia, he aquí la esclava del Señor. Esa verdaderamente es la mayor enseñanza de la Virgen. Por eso cuando Cristo decía, ¿quién es mi madre, quién es mis hermanos, sino el que hace la voluntad del Padre? Esa es la mayor característica de María. Es la madre del Señor porque es el ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Fiat, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Que ese ejemplo de María sea el que nosotros imitemos, que podamos decirle a Dios nuestro Padre, hágase en mí según tu palabra. Y que podamos nosotros estar atentos a las necesidades de los demás para salir a toda prisa al encuentro del otro. Un feliz domingo para todos.